Este directo lo hacemos básicamente por ese marco que se está instalando ahora mismo, que está bastante claro, que ya hicimos un directo parecido sobre las declaraciones de Macron, sobre la posibilidad de tropas occidentales en Ucrania, ¿no? Pero en este caso vamos a centrarnos más en los mensajes que están dando por el rearme europeo, ¿no? O el deseo de que haya un rearme europeo, teniendo en cuenta además que Estados Unidos parece que no va a implicarse tanto en Ucrania y que la cuestión también de que sobrevuela sobre la posible llegada de Trump otra vez, pues también está desatando el pánico en Europa. También vamos a aprovechar que hoy ha presentado la Comisión Europea su plan, su estrategia para una industria europea, ¿no? Una industria militar europea con visos de estar en un, bueno, que da capacidad para un escenario de guerra. Ahora os paso la noticia que he hecho explicando un poco la estrategia. Eh, y bueno, eso todo, las declaraciones de Macron nuevamente, de hoy, que es un tuit, la verdad, que ha gustado mucho. Pero bueno, de otros líderes y qué escenarios se nos abren y qué es lo que está pasando también en Alemania, que eso es Manu que se va a encargar, que es gran conocedor de la situación. Yo hablaré un poco de la estrategia francesa. Bueno, ese digamos que ese es el resumen, ¿no? Bueno, hablaremos también de más cosas que nos queráis plantear en las preguntas, pero bueno, digamos que ese es el marco, ¿no? No sé si tú quieres comentar algo, Manu, y ya empezamos. Bueno, vamos a empezar ya. Venga, va, pues empezamos. Bueno, yo creo que podemos empezar con la cuestión de que hoy la Comisión Europea ha presentado una estrategia para convertir básicamente la Unión Europea en una potencia militar, industria militar, ¿no? Em, Voy a pasaros la noticia que he hecho y os la podéis ver después. Os la paso por aquí. La podéis leer por este directo. Em, pero bueno, básicamente lo interesante, el marco principal de hoy la rueda de prensa, ¿no? De los líderes europeos, por ejemplo, Josep Borrell, la comisaria de comercio, el comisario de mercado interior europeo, pues ha girado en torno a que Europa está siendo amenazada. Y lo que dice, por ejemplo, Borrell es que la agresión de Rusia a Ucrania, digamos, ha fomentado esta respuesta de la Unión Europea para fortalecer sus capacidades de defensa. Digamos que el corpus central de esta estrategia se basa en una mayor integración de las industrias de defensa de los Estados miembros, bueno, y un tema interesante que es reducir la adquisición de armamento fuera del continente. Es decir, sobre todo, particularmente, que la Unión Europea no dependa tanto de las compras al material militar estadounidense. Un dato que tenemos, que los han dado ellos, es que en 2022 el 78% de las compras de defensa de la Unión Europea se realizaron fuera de la Unión Europea, de los cuales, del 78%, el 63% de las importaciones vinieron procedentes de Estados Unidos, para que veáis las cifras. El objetivo de esta estrategia, en este caso, es que para 2030 eh, sea el 40%, antes de 2030 el 40% se compra dentro de la Unión, más allá de 2030 que sea el 50%, y más allá de 2035 el 60% de todo el material que se compra en la Unión Europea tiene que ser fabricado en la Unión Europea. Digamos que ese es el objetivo. Luego, más allá de eso, se ha planteado la idea de poner, así lo estoy diciendo un poco resumido, un fondo de 1.500 millones de euros para la compra de material militar e incentivar, digamos, una suerte de intento de incentivar a los Estados miembros a que cooperen juntos y realicen compras conjuntas de armas y desarrollen su industria de defensa. Es una cifra irrisoria, ya os lo digo, el fondo. Pero de momento es la que hay, porque no está claro cómo se quieren, digamos, financiar todos estos instrumentos, porque os digo que es caro. Quiero decir que desarrollar una industria de defensa no solamente es caro además, sino que requiere un largo plazo. La idea de Thierry Breton, que es el comisario de mercado interno, es que haya un fondo de 100.000 millones. O sea, quiere decir que 10 veces más de lo que han pedido, de lo que tienen ahora bueno, lo quieren anunciar la Comisión Europea. Que recordemos que que esto también tiene que estar de acuerdo los Estados miembros con la estrategia, porque al final quien tiene las capacidades de defensa es los Estados miembros. El comercio y la industria sí que es verdad que la tienen dentro la Unión Europea.
Pero bueno, creo que también os quedéis con la cifra de los 100.000 millones. Pero ¿qué pasa con con esos 100.000 millones? Que es complicado que se apruebe porque habría, como he dicho, que aprobar o que los 27 Estados miembros o muchos Estados miembros, pues bueno, estuviesen de acuerdo en hacer ese fondo que se quiere hacer mediante la mutualización de deuda común. Esto es como el fondo de recuperación de la pandemia, hacer uno parecido para este caso. ¿Qué pasa? Que ahí ya le voy a dar la palabra a Manu, pero hay países que no están de acuerdo con esta mutualización de la deuda, que ya pusieron problemas al fondo de recuperación. No sé si quieres hablar de esos países y de cuál es su posición y por qué. Manu. Sí, entre otros estaría Países Bajos, Holanda, un país que ya conocemos de largo en sus posturas, digamos, de austeridad y que no está muy por la labor de que no tanto por ellos, sino en general. Eh, la negativa viene por ellos, de no aportar dinero o de no comprometerse a este proyecto, pero en conjunto pues también acaba contribuyendo a que se haga un bloqueo general, ¿no? No es el único, realmente vienen a ser los países frugales, que ya en su día, en 2020, sin ir más lejos, pues ya hubo un conflicto serio dentro del seno de la Unión Europea porque no estaban por la labor de que se aprobaran los fondos aquellos de recuperación. Al final se hizo, pero después de mucha bronca. De hecho, en aquel momento la principal figura que digamos, se destacó en esto fue Mark Rutte, hoy primer ministro en funciones, aunque sigue todavía ahí, ¿no? Y de hecho, puede que volvamos a hablar de él en el futuro porque está, digamos, en el aire si se presenta la candidatura a la OTAN, al secretario general de la OTAN o no. Pero realmente, pues Holanda, sí, aunque con el gobierno en funciones, pues sigue un poco en esta línea. Yo creo que no es una cuestión que vaya a cambiar con que Rutte se vaya, porque probablemente si estuviera Wilders, que está ahí, si accede o le dejan gobernar o no, yo creo que tampoco cambiaría demasiado. A lo mejor habría posturas distintas en otras materias, pero en su conjunto el tema de aportar dinero, de que Holanda tenga que poner dinero, no. Realmente aquí es interesante también señalar la postura de Alemania, que en principio ellos pues ya hicieron su propio acopio de dinero, en teoría, aprobaron un fondo de 100.000 millones en 2022, que de eso publicamos una noticia. Con lo cual Alemania en principio está a favor de, digamos, de esta iniciativa europea, pero no está muy claro. Además, Alemania hay que destacar dos cuestiones. Se supone que tienen este fondo que hasta ahora, la verdad, no ha dado mucho de sí. Hemos hablado largo y tendido de esto en los últimos 2 años. La verdad es que Alemania, el ejército federal, no está en su mejor momento. Las inversiones no se están viendo. Y si se están produciendo, pues realmente no está, digamos, materializándose de una manera muy brillante, que digamos. Está habiendo muchas críticas en ese sentido. Ha habido varios proyectos de armamento que no, creo que fue el Gepard, me parece, el Gepard creo que era, o el Lince, no me acuerdo ahora mismo, que no había ido muy bien. El año pasado, de hecho, se publicó en Der Spiegel un artículo bastante crítico. De hecho, la anterior ministra de Defensa tuvo que dimitir, entre otras cosas por esto, porque la gestión que se estaba haciendo no era muy buena, y se ha puesto por el actual ministro, por Pistorius, que tenía mm, mejor, digamos, recomendación y sobre todo parece estar más en contacto con esta realidad, ¿no? De la política de defensa y tema de armamento, aunque él venía más de seguridad y materia interior. Pero bueno, yo creo que aquí en los últimos días ha destacado también Alemania, de esto ahora hablaremos más a fondo, ha destacado también por algunas cuestiones relacionadas con el espionaje y también por algunas declaraciones que ha habido por parte de la señora Baerbock, que está, digamos, volviendo a hacer eco, ¿no? de las voces más de los halcones, podríamos llamar, en política exterior, ¿no? Digamos, en contraposición con la postura que tiene el canciller, que no está tan por la labor. Pero bueno, como digo, esto lo vamos a hablar ahora después, más contextualizado con lo que también está ocurriendo con Francia, por ejemplo, ¿no? Sí, simplemente dos cuestiones que me gustaría destacar. Em, la primera de todo es que esto no es este rechazo de Alemania u los países llamados frugales no es una cuestión de solamente
del dinero, que también, que es algo que les importa bastante, ¿no? Del gasto de dinero. Sino también de que ellos se quejan, yo creo que con cierta razón además, debo decir, de que al final ese tipo de estrategia, ese tipo de planes, lo que da es más poder a la Comisión Europea, saltándose en muchos casos a los Estados miembros. Y este tipo de países no quieren eso. No, ya sabéis que son países que no siempre están a favor de una mayor integración europea en un tono más federalizado, de federación, es decir, de que las instituciones como la Comisión, perdón, como la Comisión Europea tengan más poder. Eso por una parte. Lo siguiente es que me gustaría decir, en torno de que ha dicho Manu, hablando de Barbock y de los halcones y tal, creo que podemos iniciar este siguiente tema, ¿no? De la cuestión del rearme por declaraciones, ¿no? Que yo creo que nos pueden hacer, nos pueden entender un poco cuál es el mood, ¿no? De Europa en estos momentos, ¿no? Que es importante. Pero antes me gustaría agradecer a todos los que se habéis suscrito en este rato, que ha sido un montón, que muchísimas gracias a Vilas, por supuesto, que ahí está siempre nuestro fiel seguidor, Derduz, Pedrecio, Vican, Viejo pero Tenaz, muy buen nombre, Sara, y no sé si me dejo a alguien, no, creo que no me dejo a nadie, pero eso, que todo, muchas gracias a todos los que os habéis suscrito, que nos apoyáis un montón y que hacéis que esto continúe. Y eso yo creo que siempre es importante recordarlo, que al final que solamente dependemos de vosotros y nosotros al final creo que estamos dando sobre todo con este tema una reflexión mucho más sesuda que muchos medios que básicamente parece que en vez de reflexión solamente se lanzan a lanzar consignas, ¿no? En este caso que yo creo que este tema merece una profunda reflexión, porque yo, a pesar de que puedo estar de acuerdo con algunas cuestiones de aumentar las capacidades de defensa, yo creo que muchas veces el tono, que ahora mismo voy a leer un fragmento, o ciertas declaraciones grandilocuentes, creo que más que señalar un camino, lo enturbian. Pero bueno, vamos a parar ya de darnos palmaditas en la espalda. Eh, Hoy Emmanuel Macron ha dicho una declaración que me parece que ha tenido mucho eco. Emmanuel Macron, presidente de Francia. Seguramente nos acercamos a un momento para Europa en el que será necesario no ser cobardes. La guerra ha vuelto a nuestra tierra. Las potencias que se niegan a detenerse extienden cada día la amenaza. Tendremos que estar a la altura de la historia y de la valentía que implica. Y esto teniendo en cuenta que hace casi una semana puso sobre la mesa el envío de tropas occidentales de forma oficial. Que hay que recordar que de forma no oficial hay tropas ya en Ucrania. No sé, ¿qué opinas tú, Manu, de esto? Bueno, yo creo que se les ve un poco el temor, diría yo, el miedo. Toda esta subida de tono como que refleja un temor a un escenario que no contemplaban. Era una cuestión que ya se señaló en su día que podía ocurrir, que Ucrania pues no digo que pierda la guerra, pero que desde luego que las cosas no le vayan bien y que se alcance un punto no esperado, no deseado. Y todo esto pues viene un poco de la caída de la caída de Avdiivka, sumada al fracaso de la contraofensiva, ¿no? Y más cuestiones que han venido acumulándose, pero yo creo que estas son las dos principales novedades, las dos principales noticias que más eco mediático han tenido y por tanto pues que más han movido un poco el tablero en este aspecto, ¿no? Está Macron, que últimamente la verdad me llama la atención lo halcón que está. Está más atlantista que los norteamericanos, que últimamente están, tanto en el lado republicano como en el demócrata, no están muy por la labor de complicarse más con Ucrania, más allá de lo que ya han hecho, que no es poco, no le quiero yo quitar hierro a eso. Por otro lado, yo creo que esto da una mala, digamos, una mala imagen. Rusia, ya lo he señalado en más de una ocasión, Rusia tiene su propia agenda, su propio calendario. Entonces, ellos, digamos, no son inermes ni son indiferentes a lo que ocurre en Europa o en la OTAN, pero ciertamente estos cambios de guión, estos grititos, yo creo que como que ellos siguen su rumbo y no van a cambiar en función de este tipo de subidas de tono, ¿no? Sobre todo ahora que la guerra está dando un, bueno, no más que un vuelco, está, digamos, experimentando un cambio a favor de Rusia, más claramente de lo que se había visto en el último año. Entonces, bueno, pues Rusia va a seguir en su línea en función de lo
que pueda obtener o no. Entonces yo no termino de ver esta subida de tono que vaya, digamos, a ser como una especie de sacudida para despertar, ¿no? Que parece con mensaje de Macron ir un poco en esa línea. Luego, yo creo que además es contraproducente en cuanto a Rusia. Pienso que Rusia pues va a elevar el tono y va a decir, a recordar que ellos están ahí y que no se van a dejar amedrentar, menos aún por una Unión Europea que esto lo hemos dicho más de una vez, una Unión Europea que se ha alineado con Estados Unidos. No ha tenido discurso propio, no ha tenido voz propia, renunció a ello, se optó por el atlantismo puro y duro. Entonces ahora Europa que está queriendo, digamos, bueno, Europa, la Unión Europea, algunos miembros especialmente de la Unión Europea y del sector europeo de la OTAN están queriendo, digamos, tener voz propia y destacar en ese aspecto, ¿no? Pero digamos que con el camino andado hasta ahora y con todo lo que ha ocurrido, yo no termino de verlo. Aparte luego de los Mm, límites de esto, digamos de los límites que tiene esto, porque también a Macron se le ha criticado, desde Alemania se le dijo, Scholz, fue el propio Scholz, el que le dio un toque de atención y dejó bastante claro que tropas, no solo las de Alemania, que él dijo que no iba a haber, que también las de Europa, que no iba a haber por allí, porque entiendo que Scholz vino a decir, sí, se empieza por uno, se acaba todos. Se deja que uno entre y luego otro y otro, y al final nos vemos todos metidos en esto, ¿no? Con lo cual, ahí veo yo también lo contraproducente y los límites que le están dando, digamos, castaña desde dentro y desde su propio lado. Y luego las palabras que ha tenido hoy, ¿no? Que lo hemos compartido en Twitter y ha tenido mucho impacto, ¿no? No solo nosotros, en otros medios que se han hecho eco, se ha visto la reacción que ha habido. No ha gustado. Mucha gente, pues es como, no tengo yo, muchos lo están rechazando, estas palabras, ¿no? El ujú, tono belicista que está teniendo mm, esta subida de tono. En fin, ujú. bueno, digo Nos hacen esta pregunta. Sí, sí, perdón, ¿querías seguir, Manu? no, no, por pasarla al siguiente Sí. punto. Sí, bueno, yo quería decir un par de cosas, pero antes me gustaría. Que voy a aprovechar también con esta pregunta, que recordad que podéis dejaros vuestras preguntas, que las intentaremos leer. Sí que es verdad que está generando mucho debate, eso está genial. Así que ahí intentaremos, como digo, responder a las preguntas. ¿Puede estar Francia respondiendo a la pérdida de posiciones en África por la influencia rusa o con ayuda de esta? Bueno, yo creo, que esto es lo que hemos hablado, que este discurso más girado a Ucrania, ¿no? Digamos, este giro de prioridades por parte de Francia hacia Ucrania, ¿no? De intentar convertir Ucrania en un asunto existencial para Europa, tiene que ver con esto, porque al final yo creo que a Francia ha asumido su pérdida de posiciones en África, y como ha perdido esas posiciones en África, pues quiere, digamos, girar su nuevo foco de prioridades en la política exterior en Europa, ¿no? En este caso, en ganar presencia, liderazgo en Europa y en particular la cuestión europea principal es la guerra de Ucrania. Por tanto, es esto, ¿no? Que yo creo que lo hemos visto claramente también con Macron porque es una persona que ha girado mucho su discurso. Hemos pasado de no hay que humillar a Rusia, hay que darle seguridad, una seguridad a Rusia, es decir, garantías de seguridad también a Rusia, etcétera, etcétera, a pues este discurso. Claro, aquí lo que dice Manu es que, claro, aquí hay una cierta estabilidad y siguen su plan, pero en Europa no vemos eso. Al revés, como digo, son continuos. Es verdad que, por ejemplo, los Bálticos y Polonia, pues el discurso siempre es el mismo. Es pues prácticamente pedir la guerra y atacar a Rusia. Prácticamente ese es el discurso de los Bálticos. No hay que irse a demasiada profundidad más. De hecho, están encantados con las declaraciones de Macron. Pero claro, en los líderes occidentales el problema es que van variando continuamente de discurso y a mí, o sea, según los franceses, analistas franceses, expertos franceses, la misión de este discurso de Macron era la de generar una cierta disuasión a Rusia. Es decir, la cosa nos está yendo bastante mal en Ucrania, Rusia espera que nosotros, Europa, sobre todo sin Estados Unidos, nos retiremos, ¿no? Que no, digamos que no, que dejemos a Ucrania, que nos venza la fatiga, etcétera. Pues digamos que la idea es volver
dar un mensaje a Moscú del hecho de que no, 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 nosotros no vamos a dejar a Ucrania. Para nosotros Ucrania es una cuestión fundamental y nosotros vamos a seguir apoyando a Ucrania cueste lo que cueste. Hasta el tiempo que haga falta. Detrás de esta estrategia es como generar esa disuasión y que hacer entender a Moscú que ahora no, pero en un futuro que es mejor negociar y a lo mejor lo que no puede pedir Moscú es unas condiciones que sean muy, muy, muy desfavorables a Ucrania. Problemas que veo con este razonamiento. El primero es, esa disuasión no es creíble. Yo creo que no es creíble. Porque yo creo que para quien es un asunto existencial, aparte de para Ucrania, evidentemente, porque está jugando su independencia como Estado, es para Rusia este asunto, que es seguridad, lo hemos hablado 200 veces. Seguridad nacional, seguridad en política exterior, un asunto de primer orden. Y yo creo que el hecho está ahí. Han roto relaciones con Occidente, les han sancionado hasta más no poder, han aguantado las sanciones, han entrado en una economía de guerra y han muerto cientos de miles de rusos. Yo creo que más claro no lo han podido dejar, que es un asunto existencial. Y siguen ahí, apretando. Apretando, apretando y presionando. Algo que no esperaba Occidente. Que yo por eso estamos en estas también. Porque se ha subestimado a Rusia. Su industria de defensa, su capacidad militar, su capacidad económica, financiera, etcétera. Aún recuerdo los mensajes de que Rusia es el PIB de Italia o es un país que solamente tiene armas nucleares. Vale. Aparte de que, bueno, solamente tiene armas nucleares. En fin. Más allá de eso, si los hechos no acompañan lo que estás diciendo de que esto es un asunto de existencia para ti, me refiero a los europeos, es que no es creíble. Y la disuasión, al final, tiene que ocurrir, o sea, por mucho que la pronuncies, no se va a cumplir. Lo que tiene que hacer es funcionar como un efecto en el contrario. Es decir, la disuasión ocurre en Rusia y Rusia no está viendo eso. No está viendo eso, porque recordemos que la Unión Europea ha sido incapaz de enviar 1 millón de munición de artillería en un año a Ucrania, que se han quedado en la mitad. Y Corea del Norte se ha enviado de una tacada de 1 a 2 millones, de una tacada. Por tanto, si no acompañan los hechos, las palabras, complicado. Y luego otro más. Te estás vinculando mucho al resultado de la guerra de Ucrania. Y ya termino con esto, con esta reflexión. Cuidado, porque la guerra de Ucrania se puede perder. Y de hecho, el escenario ahora mismo que se apunta es que Ucrania va a perder. Ahora mismo la posibilidad más grande es esa. Las consecuencias, vinculándote ante el resultado más, es que sean mucho más graves. Y sobre todo, que tu fiabilidad como socio quede mucho más dañada. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de declaraciones y sobre todo de tener cuidado con que no estemos en una espiral de a ver quién lanza el órdago más grande. Porque sí, nos vamos a tomar la risa de que es débil Rusia diciendo que tiene armas nucleares, pero es que tiene armas nucleares. Y yo no jugaría tampoco demasiado al chicken game, ¿no? Como siempre dicen, de a ver quién tiene el farol, quién está blufeando. Yo no me la jugaría tanto con eso. Y sobre todo de que hasta qué punto estamos dispuestos a llegar los líderes europeos, porque yo creo que ciertos mensajes belicistas no van a calar en la sociedad. Quiero decir que es muy burdo. O sea, digamos, yo solamente veo contradicciones continuamente. Un día Rusia es muy débil, al otro día es una amenaza de primer orden que puede invadir la OTAN. Un día hay que meter a Ucrania porque en la OTAN, porque así disuadiría a Rusia de atacar a Ucrania. Y por otro lado, otro día se dice que Rusia va a atacar la OTAN. ¿Comentarios, Manu, o quieres lanzar otro punto? Sí, yo hay uno de los puntos que tocaba antes es una cuestión que tú has mencionado, ¿no? La falta de claridad del mensaje. Aquí ha cambiado el mensaje desde 2022. Tú lo has señalado más concretamente, sobre todo en el caso de Macron, ¿no? Que Macron fue allí a reunirse con Putin, por cierto, aquella foto en la mesa. Aquello fue un poco ridículo porque luego realmente pues Macron no tuvo ningún papel. Se, digamos, amoldó
a la postura que empezaba a hacerse dominante y sobre todo pues en relación con Estados Unidos. Luego pues salió diciendo aquello de que no había que humillar a Rusia y bueno, pues parecía caminar en otra dirección respecto de Estados Unidos. O sea, que ha estado ahí como una montaña rusa, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y vaya usted a ver cómo estará de aquí a unos meses, porque igual Macron de aquí a, no sé, después de las elecciones europeas, a lo mejor tiene otro mensaje. Yo voy a hacer un pequeño inciso. Las elecciones europeas, mm, yo soy de la opinión de que tienen poca importancia o ninguna, sobre todo pues por cómo luego ocurren las cosas en fin, y el valor que tienen los europarlamentarios. Pero creo que estas elecciones, por otros motivos, por otras razones, van a tener mucha influencia en política interna, sobre todo en el caso de algunos países, como pudiera ser Alemania. Y en el caso de Ucrania, vamos a ver si más de un elector no utiliza estas elecciones para castigar la dinámica que ha seguido la política europea en relación a Ucrania. Que eso se está ya señalando, es una cuestión que se ha comentado en el último, por lo menos en los últimos meses, en el último año. Entonces, hago este inciso para recordarlo, que me parece que son en junio, ¿no? Las elecciones, principios de junio me parece que eran, por lo cual están al caer, como quien dice. Dicho lo cual, pues sí, efectivamente, esta falta de claridad del mensaje y luego que cada uno, pues acá, como suele ocurrir en la Unión Europea, ¿no? Que ha sido uno de los problemas, y la parte europea de la OTAN, que decía antes, pues también. Aquí Francia tiene un discurso, Holanda tiene otro, los Bálticos y Polonia tienen otro. Esto, como decía Pablo, pues no se puede decir que haya habido falta de coherencia. Ha sido un mensaje unísono desde entonces, independientemente de los cambios de gobierno que ha habido de partido en gobierno, que en el caso de Polonia, pues cambió el gobierno. En el caso de Alemania, Alemania está, digamos, atrapada, si es que se puede decir de esta manera, es presa del gobierno de coalición, que en teoría pues mantiene una cierta coherencia en la línea de actuación, pero la realidad hace tiempo que ya no es esa. Yo diría que desde el primer momento se empezó a ver claramente que Scholz, por el carácter débil al que siempre se le ha atribuido, ¿no? Esa actitud gris que siempre se le ha atribuido por parte de los medios de comunicación y de algunos analistas, se vio por el comienzo de la guerra superado, por los acontecimientos quizás, y desde luego por la actitud beligerante y más activa de gente como Baerbock, que también superó incluso al vicecanciller, que teóricamente está por encima de ella. El vicecanciller, para recordarlo, es Robert Habeck, que es miembro de los Verdes. En teoría también es un superior jerárquico de Baerbock dentro de los Verdes, o si no, desde luego, pues está en pares con ella. Y bueno, ya se vio claramente que Baerbock estaba por encima de los dos a la hora de actuar, ¿no? Scholz en un principio mantuvo una actitud más moderada respecto hacia Rusia, mientras que Baerbock desde el primer momento, cabe recordar, pues que decía que había que cortar el Nord Stream 2 me refiero, que ya el uno funcionaba, el 2 estaba terminado y estaba en teoría a punto de ponerse en marcha. Al final pues se impuso la postura de Baerbock, que no dejaba de ser la postura de Estados Unidos. Scholz el año pasado, hace ya un año y un mes, me parece que fue a principios de febrero, Scholz no era partidario de mandar los Leopard 2 a Ucrania. Había sido un caballo de batalla. Digamos que se podría decir que después de haber cedido en la primavera de 2022 en una serie de cuestiones, digamos que podríamos decir que impuso esta postura, ¿no? De, bueno, aquí me voy a mantener fuerte. Dije que no y me voy a mantener fuerte de que no vamos a contribuir a esa escala de mandar los leopardos a Ucrania. Finalmente cedió. Cedió por la presión que hubo, pero también, y esto lo voy a decir, por la traición que hubo dentro de su propio gobierno por parte de Baerbock y de otros. Sobre todo traición por lo siguiente que voy a decir. Y esto, pues habrá muchos alemanes que creo que están de acuerdo. Baerbock se puso del lado del gobierno de Varsovia. No es muy normal que el gobierno de Alemania, o un miembro en este caso, que un miembro del gobierno de Alemania se ponga del lado del gobierno de Varsovia en contra de su propio gobierno. Porque la postura de Scholz no era solo la de él, era la de los miembros del SPD,
Y los liberales, exceptuando algún diputado que no estaba por la labor, en general tampoco eran muy partidarios de esa escalada. Y no eran tampoco partidarios de abiertamente dejar en evidencia al canciller y enfrentarse a él, traicionarlo. Esto fue una traición. Baerbock manifiestamente lo traicionó y apoyó al gobierno de Varsovia, y finalmente pues Scholz, por la presión y por otras razones que quizás después de la guerra sabremos, cedió. Ahora ha vuelto una dinámica parecida a esta que describo antes. Ahora se trata de los misiles Taurus, unos misiles de crucero que dispone Alemania, que se está planteando que se manden a Ucrania. De hecho, el motivo es una cuestión que ya se ha planteado en los últimos 2, 3 meses, varias veces, pero recientemente ha sido noticia por un escándalo que ha habido. Los medios de comunicación estatales rusos hace una semana, vamos, el viernes, jueves, viernes de la semana pasada, hicieron pública una grabación. En teoría, pues es una grabación entera, no ha sido un fragmento suelto, de unos 30 minutos, donde unos altos mandos de las Fuerzas Armadas alemanas, en este caso de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea, hablaban del despliegue de estos misiles en Ucrania. Hablaban de bastantes cuestiones. Yo escuché el audio, que por lo que se está comentando es verídico, no es una manipulación ni es, como digo, un fragmento cortado a propósito donde se dicen una serie de cuestiones. Están circulando muchas versiones, eso también lo digo, ¿eh? Pero el fragmento en teoría original, que es de unos 30 y pico minutos, una serie de oficiales, entre ellos el inspector general de la Luftwaffe, lo que sería el comandante de las Fuerzas Aéreas Alemanas, hablaban del despliegue de estos misiles, de cuestiones logísticas y técnicas, de los problemas que podía haber sin que hubiera tropas alemanas, o sea, personal alemán sobre el terreno, en función, digamos, de asesoría técnica y de logística también. Y luego los problemas que podía haber atacando objetivos rusos. Se habla en el audio de, si no recuerdo mal, de depósitos de municiones y del puente de Crimea. Se habla de atacar el puente de Crimea con estos misiles, con los Taurus. De hecho, recuerdo como uno de los oficiales le dice al que se supone que es el comandante de las Fuerzas Aéreas Alemanas el problema que había porque el puente, por sus características arquitectónicas, por los pilares, que están diseñados de una forma, pues, dan a entender como para evitar, digamos, ataques con misiles, ¿no? Dan a entender eso, la dificultad que supone atacar el puente y destruirlo en un ataque, ¿no? Y que van a hacer falta muchos misiles, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que esto no suena bien. En cualquier caso, esto no suena bien, pero se supone que Alemania no es parte de esta guerra. Indirectamente sí está metida, como otros tantos miembros de la OTAN y de la Unión Europea, pero directamente no lo está. Teniendo en cuenta además el pasado que tiene Alemania con respecto a Rusia, con dos guerras mundiales, sobre todo la segunda, y cómo acabó, pues esto no suena bien. Esto en Rusia no ha gustado, no solo en los ámbitos oficiales, también en la opinión pública, pues no ha hecho gracia que unos generales alemanes pues anden planteando esto. Cabe recordar que el puente de Crimea es una infraestructura civil. No solo se trata de una infraestructura que están usando los militares, también es de uso civil. Otras veces que se ha atacado el puente ha habido muertos y heridos civiles, ¿eh? Entonces, esto es una cuestión que los propios militares, por lo que yo pude entender en la grabación, comentaban el problema que podía haber si había bajas civiles y bueno, pues el escándalo que se generaría, ¿no? Ellos asumían que de atacar el puente en su totalidad, pues habría bajas civiles sí o sí. Y luego otra cuestión que está levantando bastante polvareda es la postura de Baerbock, que otra vez está, digamos, pues volviendo a las andadas. Baerbock llevaba unos meses relativamente, por decirlo coloquialmente, tranquila. No estaba muy agresiva con este tema dentro del gobierno. Estaba más centrada en cuestiones como Israel o Irán. Y bueno, digamos que el canciller Scholz no tenía, digamos, ese problema de que la ministra de Exteriores mantuviera una línea de actuación y un discurso propio y contrario al que mantenía él. Pues otra vez estamos en la dinámica del año pasado. Aquí Scholz parece estar aparentemente hasta ahora en una postura de no ceder, de que no se envíen ni tropas, en línea con lo que ya le dijo a Macron, y de que no se mande material de nuevo, por lo menos los Taurus, no digo yo otro tipo de material, si es que surge
circunstancias, pero desde luego no los Taurus, y menos aún después de lo que ha salido. Ha habido mucho escándalo también en Occidente porque Scholz hizo una mención a que había tropas desplegadas de británicos y de franceses también, que estaban desplegados en Ucrania en funciones auxiliares. Lo que comentaban estos generales respecto de tropas alemanas para funciones logísticas y auxiliares de los misiles Taurus, pues esto ya ocurre con misiles británicos y franceses allí en territorio ucraniano, ¿no? Esto no ha gustado. No ha gustado esa filtración, que algunos analistas están diciendo si fue un descuido o realmente fue interesada. Y luego esta filtración que ha habido por parte de, bueno, esta filtración, esta grabación que ha habido, pues tampoco ha gustado por algunos comentarios que se hacían. Yo, la verdad, mi opinión personal es que la grabación ha habido, probablemente, al margen de lo que se está comentando, de que se ha sido interesada o no, no termino yo de ver que, por lo que sabemos hasta ahora, haya podido ser interesada por parte del gobierno alemán. No hay evidencias sólidas en ese aspecto. De hecho, lo que se está comentando es que ha habido un grave fallo de seguridad. Al parecer, uno de los que intervino en la conferencia virtual, porque realmente pues, fue una conferencia virtual, a través de una aplicación de videoconferencias, pues que hubo uno de los participantes que no estuvo muy a la altura de las circunstancias y se conectó de una forma pues no muy segura. Usó una línea no segura y bueno, pues cualquiera que tuviera pinchado el teléfono, según lo que se está comentando en medios oficiales alemanes, podía acceder perfectamente a esto y grabarlo y bueno, hacer con la grabación lo que considerara, ¿no? Que aparentemente pues vendría a ser lo que ha ocurrido en este caso. Entonces tenemos a Baerbock otra vez en esa dinámica de ir en otra dirección a la que va Scholz. En cuanto al Partido Liberal, que algún comentario se ha hecho también en ese sentido, no están en la misma línea que Baerbock. Son partidarios muchos en el Partido Liberal de, digamos, bueno, escalar con respecto a Rusia, un poco la línea de lo que plantean los verdes, pero no están, digamos, tan abiertamente en línea de clarear al canciller. Ahí sí que me parece importante hacer ese matiz, porque sí es verdad que son partidarios de algunos, sobre todo algunos miembros del Partido Liberal, sobre todo una diputada que es bastante, tiene fama de halcón, atlantista en Alemania, pero lo que son los miembros, los ministros, no están tan por la labor de ir en contra del canciller, sobre todo si no hay consenso, si el canciller pues no hace cesiones y se alcanza una postura, digamos, de acuerdo en ese sentido. Y digamos que este es el panorama que hay en Alemania, que yo creo que también Scholz estará pensando en las elecciones europeas y lo que las encuestas está saliendo, que los miembros del gobierno de coalición cada mes que pasa van a peor y entiendo que él también pensará que los miembros, los electores del SPD, pues no están muy por la labor de escalar en esa línea, ¿no? En línea con lo que he comentado. Me gustaría agradecer nuevamente a que me pasa aquí los nombres, Edu, que está por aquí, de personas que han renovado el Prime o se han suscrito nuevamente, que muchísimas gracias, que somos además, están más de 500 espectadores, que es un número bastante bueno, se nota que es un tema que interesa bastante. Supongo que entiendo que habrá más en algún momento de otras semanas, pues seguramente hablaremos otra vez nuevamente de esto, ya que hay tanto interés. Muchas gracias a la nueva de suscripción, 1512 y 2024, por cierto. Curiosas fechas que ha elegido. También a Serco, Pedrazas, a Sumarnipal, gracias por haber donado 100 bits, por cierto, que nos ayudáis también bastante. Por cierto, también os digo que el código de descuento de la web sigue, para suscripción de Premium, sigue en la página web, sigue vigente por si queréis aprovecharlo, os lo dejo por aquí, el mensaje. Siempre lo vuelvo a decir bueno, que las subs con Prime, si tenéis Amazon Prime, pues son gratis. O sea, quiere decir que eso no os cuesta nada y nosotros nos ayudáis mucho. Pero bueno, que la sub de pago, que en este caso, pues de nivel 1, nivel 2, nivel 3, pues nos ayuda mucho a mejorar nuestro reparto con Twitch, ¿no? Eso para que lo que tengáis en cuenta. Y ya sabéis que, bueno, que vuestra ayuda, pues que es fundamental para que este proyecto siga adelante. Algunas preguntas que he ido recopilando
Había algunas más, pero algunas eran muy largas y yo creo que además que entre que Manu las ha respondido del camino sin pretenderlo, pero porque ha seguido, o yo a lo mejor lo he dicho, pues bueno, he recopilado unas cuantas, ¿vale? Una sobre, de Serco, que esas además he suscrito. ¿La industria militar francesa qué capacidades tiene? ¿Puede equipararse a la alemana? Bueno, es una de las principales, con la alemana justo. Tiene bastantes capacidades, sobre todo en la, por ejemplo, fabricación de aviones, tiene los Rafales. Y luego, pues tienen capacidad, pues bueno, los franceses al final son de las mayores potencias, por así decirlo, militares de Europa, que no es decir mucho en estos momentos, pero bueno, siguen teniendo capacidades. Como he dicho, no solamente en cuestión de aviones, de cazas, sino también tienen los tanques Leclerc, que sí que es verdad que están buscando una renovación, pero bueno, es harina de otro costal. Luego, pues los misiles Scalp, etcétera. Tienen, no sé si a la misma capacidad que la alemana. eh, no sé, yo creo que la alemana se basa más en, bueno, no solamente los Leopard, los Taurus, de los misiles Taurus tienen también los pues, sistemas antiaéreos como los Gepard, están centrando más en la munición de artillería, más que los franceses. Pero bueno, no sabría decirte si puede si son quién es más o quién es menos, ¿no? Pero también es verdad que, por ejemplo, los dos conglomerados, dos empresas, las empresas que, por ejemplo, suelen trabajar juntas algunas veces, aunque es verdad que ahora mismo pues hay proyectos parados de el nuevo tanque de nueva generación, el nuevo avión de última generación, pues esos proyectos están un poco parados, pero bueno, están sobre la mesa. Em, mira, no sé si quieres responderla tú, Manu. Todos los movimientos de Rheinmetall, es decir, una industria de defensa alemana, de los últimos meses comprando empresas, ¿no apunta a una concentración o unificación de la industria europea? ¿Tú qué opinas? No sé si quieres responder Sí, o... ¿Sí? sí, sí. Esto lo hemos mencionado nosotros aquí alguna vez, sobre todo por el caso de una empresa española que es Expal, antigua Explosivos Alaveses, eh, originalmente Unión Española de Explosivos en Vizcaya. Y bueno, esta empresa ahora está más diversificada por el resto del país. De hecho, creo que tiene más que en Álava, tiene más presencia en sitios como Cáceres, en Albacete, que creo que también tiene allí una sede importante, en fin. Expal la compró Rheinmetall hace un año y ya está prácticamente integrada dentro del grupo Rheinmetall. No es solo el único caso, pero dado que estamos en España, pues lo cito porque nos toca más de cerca. Eh, a mí me llamó la atención bastante porque Expal formaba parte del conglomerado Maxan, que es heredero de la antigua Unión Española de Explosivos Río Tinto, o la Unión Española de Explosivos antiguamente. Y digamos que se había mantenido, a pesar de todos los cambios que hubo en la década de los años 80, 90, bueno, pues, con el declive industrial y la reconfiguración industrial que hubo en España. A pesar de todos los cambios, se había mantenido unido. Entonces, me llamó bastante la atención que después de tanto tiempo hubiera este cambio. Que además, a mí me cogió un poco de sorpresa porque digamos que Maxan, en el caso español, Maxan, pues como que el contexto era propicio para que, bueno, pues favorable para las cuentas, ¿no? Por aquello de mejorar, digamos, la producción, ampliar la producción, etcétera, etcétera. Aquí realmente lo que se está apuntando en relación a Rheinmetall es a lo que plantea esta persona que nos pregunta, ¿no? De unificar, centralizar producción en el sentido de líneas de producción, ¿no? De determinados de determinados productos, de determinado armamento, entonces estandarizado, por ejemplo, con calibres estandarizados, ¿no? Que esto es un problema. En el caso de la guerra de Ucrania se ha visto que era un problema para Ucrania, porque Ucrania tiene calibres heredados de la época soviética que son estandarizados, igual que en el caso ruso, pero lo que ha recibido de armamento de Occidente, de la OTAN en este caso, pues no siempre está estandarizado. No está estandarizado ni el tipo de combustible que consumen los vehículos, algunos gasolina, otros gasoil, otros diésel. No está estandarizado el calibre por ejemplo, de ametralladoras, rifles de asalto, cañones. Eso no está estandarizado. Hay algunos tipos que sí, pero otros no. Los franceses tienen un tipo de calibre, los alemanes tienen otro, en fin. Está el 792 de la OTAN, que es para, por ejemplo, para la ametralladora, la MG alemana, pero ya digo,
depende un poco. Y luego está el calibre que tienen los ucranianos, que es el originario soviético, con lo cual esto es un problema, ciertamente. Así que sí, va un poco en esa línea. ¿Cómo va a quedar esto? Sobre todo en función de cómo termine la guerra de Ucrania y lo que se haga en Europa, al margen de eso, quiero decir, ¿no? Pues habrá que ver, porque Rheinmetall, digamos, es una empresa que ya no es exclusivamente alemana, está ya bastante internacionalizada en ese sentido, aunque sigue teniendo, bueno, pues, un núcleo bastante potente en Alemania y está estrechamente ligada con Alemania. Como digo, no está solo presente allí y habrá que ver, digamos, cómo se enfoca el proyecto europeo, lo que es el origen de todo este directo que estamos haciendo, ¿no? Si realmente lo que se está proponiendo se materializa y da lugar a algo sólido y bueno, pues eso podría ser, digamos, una base sobre la que trabajar. Rheinmetall y otras que, bueno, pues que colaboren o no. En el caso de España, a mí personalmente no me termina de hacer mucha gracia que Expal esté en manos de Rheinmetall. No me hace mucha gracia por lo que pueda ocurrir en el futuro y bueno, lo que la matriz Rheinmetall decida hacer o no en función de las necesidades que pueda tener España en otras circunstancias. Pero bueno, esa es un poco mi opinión. No sé si tenemos Muchísimas más gracias preguntas. a la raíz de Spanish Revolution. Em, Muchas gracias y espero que os guste el directo. Estamos hablando de la cuestión del rearme europeo, si Rusia puede atacar la OTAN, etcétera. Otra pregunta que quería aprovechar es, pregunta, ¿creéis que es posible que se llegue a un acuerdo en Europa sobre el rearme? Me refiero en qué países serán las fábricas, cuáles en cada sitio, aceptarán los países que no les caiga una en su territorio a gastar para ello, y la última, ¿quién será el propietario de todo esto? A ver, yo personalmente creo que es muy difícil que se llegue a un acuerdo sobre un rearme en las condiciones que tiene que serlo para, según en palabras de nuestros líderes, de apoyar a Ucrania. Es decir, lo que se necesita poner sobre la mesa en recursos para apoyar a Ucrania, sostener a Ucrania y a la vez rearmarte, es una cantidad astronómica. Y no solamente es una cuestión de dinero, sino también de que tiene que ser una estrategia a largo plazo. Que a lo mejor estamos hablando de 10 años. Fácil. Porque construir nuevas líneas de producción, construir una industria de defensa de grandes volúmenes, es decir, que estamos hablando de tecnología que es en muchos casos puntera, que estamos hablando de que los contratos tienen que ser largos para que las industrias de defensas quieran de verdad construir ese tipo de material. Y porque, claro, imagínate que, por ejemplo, el miedo en este caso dentro de la industria de defensa es que yo hago una inversión de miles de millones en una nueva línea de producción de artillería. ¿Qué pasa si al día de hoy la guerra de Ucrania se acaba? ¿Qué hago con esa línea de producción? ¿Lo tiro por la basura? Pues esa es, digamos, que es la mentalidad, ¿no? Aparte de lo ellos son... antes he dicho la cifra de... el fondo que quiere proponer la Comisión Europea es de 1.500 millones. Eso es poquísimo. Muy poco. Quiere Es decir que poco creo que incluso para un país. Para para un un país país es como muy Alemania o poco. Francia es muy poco. Para la Unión Europea ya. Es nada, es una cifra irrisoria. Em, por tanto, estamos hablando de mucho dinero, una estrategia a largo plazo. Son elementos que yo personalmente no veo que pueda hacerse la Unión Europea. Puede ser, ¿eh? Pero yo no lo veo. Sobre todo que estamos también tratando de temas que son de competencia de los Estados miembros. Históricamente, lo que pasa con el tema de la Unión Europea y la industria de defensa es que no han cooperado tanto como deberían haber cooperado. En este caso, que no es una cuestión que está tan integrada como debería. Es verdad que se están intentando crear instrumentos para integrar esas cuestiones. De hecho, es uno de los objetivos de la Comisión Europea. Pero ahí chocan mucho los intereses nacionales. Como he dicho, conglomerados franceses y alemanes pueden intentar tener proyectos de el nuevo tanque de nueva generación, el nuevo avión de nueva generación, pero siempre hay algo, por lo que sea, cualquier cuestión, que al final siempre hay por intereses nacionales de uno y otro país, pues que siempre se echa para atrás. Por ejemplo, Francia, pues tampoco en su momento le interesaba
por ejemplo, que hacer un nuevo avión de nueva generación que pudiese competir contra el suyo, el Rafale. Em, Son cosas así que al final, quiero decir que al final se pone por delante en muchos casos la política exterior nacional y la política de defensa nacional. Pero al final una política de industrials es una política de Estado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y a nadie le interesa que les quiten el mercado. Sobre todo de un negocio que puede ser muy jugoso. Por tanto, a lo que quiero llegar es que al final se necesita, además, antes de toda esta diatriba de hay que rearmarse, estamos amenazados, etcétera. Yo lo percibo también como un pánico en el sentido de que la guerra de Ucrania va mal, Estados Unidos se va y no tenemos a quien nos proteja. Pero claro, falta a lo mejor una especie de reflexión profunda y reflexión seria y debatir sobre también qué tipo de Unión Europea se quiere. ¿Para qué se quieren unas Fuerzas Armadas fuertes? ¿Para qué se quiere una industria de defensa fuerte? Porque yo creo que no tenemos la respuesta, porque la respuesta, como he dicho muchas veces, es, bueno, porque Rusia está ahí. Vale, pero solamente Rusia, entonces solamente Rusia, a lo mejor a lo mejor solamente hay que diseñar ciertas armas que puedan contrarrestar a Rusia. O solamente el tipo de armas que necesita Ucrania, por ejemplo. Son preguntas que me vienen ahora, son aristas, pero sobre todo al final es que la política de defensa y una política exterior se tiene que fundamentar sobre una estrategia. Una estrategia a largo plazo puede ser. Y eso es algo que no tiene la Unión Europea, porque cada Estado miembro tiene su política exterior y política de defensa. Y en muchos casos, esas políticas de defensa y esa política exterior se contraponen en algunos Estados miembros, es decir, que hay intereses contrapuestos en Estados miembros. Por tanto, también hay que intentar pensar y debatir ese tipo de cuestiones. Yo creo que falta mucho en los medios de comunicación y en general en muchos casos, y yo creo que es algo que falta antes de ponerte a abrir nuevas líneas de producción, que yo entiendo la urgencia, pero bueno, que hay que intentar hacer que sea un debate serio, porque es que en realidad muchas de las cuestiones que está poniendo sobre la mesa son muy contradictorias. Y eso revela que no hay un pensamiento profundo detrás y que no hay una reflexión y que no hay un horizonte de verdad. Y a mí es eso a mí lo que me preocupa, porque al final tú, cuando tienes una estrategia o tienes un plan, tú sabes qué recursos necesitas. O puedes entender cuáles recursos necesitas, pero yo veo que en este caso no. Que simplemente ahora nos dio por el 2% del PIB en defensa, porque lo decía la OTAN. Ahora cuánto nos van a decir, que sea el 3, que sea el 4, que sea el 2,5. Pero al final es que eso es un número simbólico. Pero detrás de ese número simbólico tiene que haber un plan, tiene que haber una estrategia. Y eso yo creo que es lo que debería repensar un poco la Unión Europea, que entendiendo en nuestro caso que en muchos hay una urgencia, porque es evidente que no se han preparado para la posibilidad de que Donald Trump se siente en la Casa Blanca. Y ya lleva Joe Biden ya unos años en la Casa Blanca y ya en 2016 fue cuando empezó Donald Trump y ya hubo problemas, quiere decir que han tenido tiempo para a lo menos hacer un plan B o un plan C. Em, yo creo que antes de precipitarnos, y sobre todo hacer cosas a corto plazo que luego se pueden dejar atrás y al final es un gasto de dinero y de tiempo y de esfuerzo, un poco parar y reflexionar, entendiendo también que hay urgencia en otros lados, pero yo creo que se me está entendiendo el punto. No sé si tienes algo que decir a esto, Manu, o... Sí, yo coincido contigo en que aquí se habla mucho, pero esto es algo, digamos, que se extiende al propio marco de la Unión Europea en cuestiones económicas, políticas, Sí, logísticas. Se habla mucho, y luego al final, pues lo de siempre. Y lo de siempre es la política de cada estado, sobre todo de algunos. En materia de defensa, pues los del este van un poco en la línea que les interesa, a veces no es realista. Luego, pues los Balcanes están más preocupados de algunos, no todos, están más preocupados de Turquía, cosa razonable, en el caso de Grecia o de otros. Los que estamos más cerca del Magreb, pues vemos las cosas de otra manera, sobre todo si se plantea, digamos, la amenaza existencial en dirección a Rusia y se olvida África, que África pues está ahí, y no solo España, es Francia, que también África, al margen de la Francafrique y cómo ha acabado eso, ¿no? Pero sigue estando ahí África, Italia, en fin. eh, no se está haciendo no hay interés en hacer debate. Y sobre todo, pues se está yendo en una dirección, creo yo,
no se está yendo ni siquiera en una dirección única. Con lo cual, al final, el problema viene a repetirse eternamente. No sé, yo creo que aquí el problema está principalmente en la propia premisa de las que se parte. Y al final, como viene a ser como un círculo vicioso, siempre vuelven a repetir los mismos lugares comunes, sea en materia económica, sea en materia sanitaria, una emergencia sanitaria, una crisis en política exterior, los refugiados, Ucrania. Es la misma problemática desde hace, pues ya llevamos 15 años prácticamente, desde 2008, 2009, pues 15, 16 años, ¿no? Y al final el problema también está luego lo de Estados Unidos, porque está Trump, pero Trump no es algo que vaya a venir, que no sabemos, es que ya ha estado, como decía Pablo. Ya estuvo 4 años y digamos que ya había, digamos, tiempo para preparar esto por si volvía a ocurrir. Y no solo Trump, es que no es solo Trump. Trump en política exterior ha hecho cosas que va a continuar otros presidentes que Biden ha mantenido, sobre todo en China, por ejemplo, ¿eh? Eso se vio claramente. Entonces, también está la cuestión de los intereses creados, que hay gente que vive de una serie de intereses creados que no van a renunciar a eso, ni quieren cambios. Entonces, al final son muchos problemas y muchas cuestiones que chocan entre sí. Al final, pues, incluso aunque pongamos a alguien al frente de las instituciones que tenga verdadera voluntad, es difícil que le dé una solución adecuada a esto. Al final, pero yo asumo, si se da el escenario que comentaba Pablo, que se está hablando de que Ucrania, de que la guerra acabe mal para Ucrania, pero mal de verdad, no solo en Donbass, sino más genéricos y más amplios, pues yo no sé qué plan B tiene esta gente. Yo no sé si tienen en plan pues bueno, ha acabado la cosa mal, bueno, pero habrá que entenderse con Rusia porque no podemos seguir de malas. O van a seguir de malas. La idea es seguir de malas eternamente sin ningún tipo de solución ni nada parecido. Y Ucrania, bueno, Ucrania se está hablando mucho de meterla en la Unión Europea, pero yo creo que ya se sabe que hay países que no van a dejar que entre, sobre todo en el tema agrícola. Y en el tema agrícola no me refiero a Holanda, podríamos hablar de Holanda y de los agricultores, lo hemos hecho muchas veces. Me refiero a Polonia, a los agricultores polacos, que no es que estén diciendo, es que están haciendo, están arrojando la carga de vagones de ferrocarril, de camiones, al suelo, la carga agrícola que traen. O sea, lo están haciendo. Y eso sin estar dentro de la Unión Europea. Pero bueno, esto ya es irme un poco por los cerros de Úbeda. Estamos hablando de más de Europa que de la guerra de Mm, Ucrania en sí. sí, me gustaría, ya que tampoco queremos ponernos en más tiempo, pero igual si quieres podemos, ya es verdad que lo hemos comentado, pero ya para terminar, que es verdad que si tenéis alguna más pregunta, pues podéis lanzarla ahora. No sé si quieres hablar un poco de esa posibilidad de que, ¿tú crees de verdad en la posibilidad de que Rusia ataque la OTAN? Esas amenazas que se están viendo, esos discursos, bueno, yo creo que ya lo hemos hablado un poco, pero si quieres como hacer una reflexión última y ya vamos cerrando. Yo personalmente creo que es un poco alarmismo. ¿Que Rusia pueda atacar Ucrania? Sí, hace 2 años yo era de la opinión. ¿Así de buenas a primeras? No, las cosas no ocurren de buenas a primeras. ¿Atacar a la Unión Europea? Pues honestamente, viendo que con el franco yo que tiene Rusia en Ucrania, no me la veo atacando a la Unión Europea. Salvo que haya un conflicto, que no dependa tanto de que Rusia ataca como que se ha generado un conflicto y Rusia entra. No me veo que Rusia vaya a atacar, y menos aún en línea con lo que se está planteando. Por ejemplo, Baerbock, ¿no? Que es la línea más radical que ahora mismo hay en Alemania, que además es amenazas de guerras nucleares, que el otro día hubo un debate en la televisión pública alemana, que la televisión pública alemana está en una línea belicista y amarillista enorme, enorme. Mira que la gente se queja de cómo están los medios en España, pues no sabéis cómo están los medios en Alemania. Y andaban con que no había suficientes refugios nucleares en Alemania. Yo puse un momento el programa y cuando escuché que yo lo desconecté, digo, bueno, ya está. O sea, no hay suficientes refugios nucleares en Alemania. Esa fue una cosa que comentó alguien. No digo que ese fuera el estado de opinión general, ¿eh? No digo que eso, pero eso fue un comentario que hizo alguien. Digo, ¿de verdad estábamos en ese punto?
Y eso ha sido, digamos, como el que coge el volumen y lo pasa de 10 decibelios a 500 decibelios. Así, de buenas a primeras. ¿Por qué? Pues porque le apetece. Bueno, aquí no es tanto que le apetezca, pero ciertamente es un poco artificial todo esto porque yo recuerdo a principios de enero no estábamos en ese punto. Yo publiqué un artículo donde decía que Ucrania pues tenía muy malas perspectivas, pero el discurso oficial en Europa no era este. Y ahora de repente pues vamos a estar como en octubre, septiembre, octubre de 2022, que Rusia pues iba a desencadenar una guerra nuclear, que iba a haber bombas nucleares. Bueno, yo como reflexión un poco irónica, por darle un poco de ironía a esto y no caer, en fin, en el oscurantismo, yo pienso, a mí no me preocupa mucho porque si hay una guerra nuclear y se va a liar el follón, no, lo que va a venir es un holocausto nuclear, en fin. Así que no me preocupo mucho porque creo que va a haber pocas opciones. Yo creo que no se va a llegar a eso y si se llega, pues yo lo siento mucho, pero tampoco creo que haya mucho que hacer. De hecho, me Buen parece que mensaje, sin duda. que estemos hablando de esto me parece, digamos, alucinante, a falta de una palabra, que esto sea un debate de verdad, ¿no? Que no solamente nosotros, que esto está en los medios ahora mismo, llevamos varios días y que esto es noticia y que se está hablando realmente del asunto, ¿no? Yo creo que es un poco alucinante. Yo voy a coger. Yo también estoy de acuerdo contigo. Em, yo creo que no, que eso, que son alarmismos y pánico. Yo creo que también es un objetivo tiene como objetivo de intentar venderte más la idea del rearme europeo, de intentar, digamos, bueno, de la necesidad de este rearme europeo y de la industria de defensa europea, que yo creo que hay una necesidad, eso está claro, de reforzar las capacidades de una Europa que no tiene capacidades en seguridad. Ahora, como digo, ¿para qué? ¿Por qué? No creo que sea para defenderse de Rusia en una invasión de la OTAN. Lo veo algo. Si es un escenario que se pinta al corto plazo, es no, ni al medio tampoco. Y además es que solamente parto la base de que los rusos están muy ocupados en Ucrania y que han perdido muchos soldados en Ucrania. No creo que estén para hacer otra invasión además de la OTAN. Quiero decir que no es un escenario realista. Eh, Posibilidades hay, pero para mí son extremadamente bajas. Y, y eso, añadir solamente eso. Nos han preguntado también sobre el tema, porque que ahora lo acabo de ver, porque no. Que sobre el tema del mapa de Mendieev, ¿no? Que ha puesto un mapa, que esto no es nuevo el mapa, que es básicamente que sería, el plan de ruso sería anexionar la mitad de Ucrania, básicamente, dejar a Kiev básicamente con Kiev, perdón, a Ucrania con Kiev y poco más, y luego algunas anexiones de Polonia y de Rumanía, creo recordar, y bueno, y simplemente que lo comentemos. Yo personalmente a ese señor no le haría mucho caso, a Mendieves, porque es un incendiario. Yo creo que su rol en la política rusa es decir tonterías. Quiero decir que ser un incendiario, amenazar con utilizar las armas nucleares un día sí y otro día también, y luego decir que vas a llegar hasta Odessa, cuando, como vemos en el mapa, pues estamos muy, muy, muy lejos y ya veremos si ocurre. Por tanto, no. Que pueda ser un objetivo de Rusia anexionarse mitad de Ucrania, no te lo pone, no te lo voy a negar, que sea un objetivo, pero yo creo que aún que estamos muy lejos de que eso sea una capacidad real. Y de todas maneras, yo no creo que Mendieev esté dentro de verdad del círculo más decisorio del Kremlin. Y es una figura además que es un tanto siniestra, sobre todo por el hecho de que hay que recordar que él fue presidente de la Federación Rusa en 2008, creo que fue, bueno, de 2008 a 2012. 2012. A 2012, que fue porque básicamente por la limitación de mandatos de Putin, es decir, era como, digamos que era un títere, por así decirlo, pero era también una estrategia de Rusia para intentar hacer un apaciguamiento con Occidente, porque Mendieev tuvo una actitud mucho menos agresiva, mucho más pacificadora,
para que veáis cómo ha cambiado la película. Y yo creo también que Mendieves intenta tener ese discurso extremadamente belicista, radical, con el objetivo de buscarse su coto de poder en Moscú dentro de, digamos, el sector más duro o, digamos, con ser el más papista que el Papa, que yo no creo que sea el sector que defiende Putin o que lidera en Rusia ahora mismo, que sea en el futuro, puede ser. Pero bueno, yo creo que ese es mi comentario, no sé si tienes algo que decir al respecto. Yo a Medvedev nunca le he atribuido mucho valor a sus Mm, declaraciones y a las malandronadas que pueda hacer, ¿no? Del mapa que pueda quedar de la guerra de Ucrania. Yo creo que es todavía pronto para decirlo, más allá de los territorios que controla Rusia, que creo que eso pues no va a volver. Eso creo que sí lo podemos decir, que no parece que eso vaya a volver. no, es complicado, Puntualizar sí. que en el mapa metía también Hungría, que le daba Transcarpatia, y un trocito Ah, a es verdad. Eslovaquia. Bueno, y Rumanía Y le era daba, una aberración de la geografía. Era a bueno, ¿eh? Rumanía le Crea daba un su propia aventura. sí, no, el tío se montaba una película, le daba un oblast que nunca ha controlado Rumanía. Supongo que porque para que Rusia no tenga que tener frontera directa con Polonia, en fin. A Polonia eso sí era muy generoso la de territorio que le entregaba, ¿eh? No Ah, se es podrán curioso. quejar los polacos, vamos, le entregaba media Ucrania. Mm. Em, Yo antes de y eso. cerrar, Sí, habría una vale, venga. cuestión que creo que deberíamos mencionar, aunque sea de pasada, que Sí, es claro. el anuncio de retirada de Victoria Nuland. Ah, sí, dale, dale. Pues Dale, dale, dale. hoy hemos sabido que Victoria Nuland, que es una adjunta del secretario de Estado Anthony Blinken, que es una veterana de la administración Obama y nuevamente pues con Biden, se va a retirar. No han Es la número trascendido los 2 de votos. Blinken, ¿vale? Para que nos entendamos. La número La 2. número dos. La número dos. De hecho, ella está a cargo estaba a cargo, con Obama estaba a cargo de Europa, en particular de Ucrania, y si no recuerdo mal, revalidó el puesto. Viene a ser el mismo puesto o parecidas atribuciones. Y hoy se ha anunciado que se va a retirar. No ha trascendido el por qué. No se sabe si hay motivos, digamos, de salud o cuestiones políticas, si es una batalla que ha perdido y bueno, pues sale. Eso no ha trascendido. Está habiendo muchos comentarios al respecto. En cualquier caso, es trascendente por el papel que esta señora ha tenido no solo en Ucrania desde hace 10 años, sino también en lo que es Europa, la OTAN y todo lo relacionado con Rusia fuera de Europa, ¿no? Entonces, es una noticia importante, independientemente de si de quién la va a suceder, que eso todavía no está del todo claro. Ha habido dos personas que se han sugerido, por lo menos en medios anglosajones, eh, ahora mismo se me ha ido el nombre de ellos. Uno es el adjunto de esta señora, me parece recordar, Pablo, que era Sí, el adjunto de esta señora era John Boss, me parece que es. sí. Espérate. John ¿Quieres que te Boss los me vaya parece que mirando? es, sí, efectivamente. John Bass, John Bass. John Bass es el sustituto temporal de esta señora. Quiero recordar que es el adjunto suyo en el Departamento de Sí. Estado. Y se está hablando, y bueno, este va a ser el que la va a sustituir temporalmente, no es el sustituto como algunos medios de comunicación o algún comentarista han dicho, no es el sustituto ya, es el temporal hasta que se designe formalmente al sucesor. Pero se está hablando fuerte de un nombre que es el de Matt Lee, perdón, de Matt Lee, no, de Julián no Julian, sé qué. Julian O Smith, que Julián. es si no recuerdo mal, es la embajadora de Estados Unidos en la OTAN. Lo cual no es desde luego un perfil bajo el que tiene esta posible sucesora que se está comentando. Con lo cual, yo creo que la salida de Victoria Nuland justo ahora está, digamos, bajando el apoyo norteamericano material, me refiero, a Ucrania, con digamos, con los desencuentros que ha habido también recientemente entre Kiev y Washington, yo creo que es bastante notable. Y habrá que ver qué sucede en los próximos meses, si esta salida tiene, digamos, algún suceso, digamos, a ver cómo lo defino.
por si esta salida viene acompañada de más sucesos que todavía no se han manifestado o no es un cambio trascendente para lo que es el curso de la guerra y de la relación entre Kiev y Washington. De todas maneras, ya a la presidencia de Biden le quedan unos meses, o sea que tampoco aparentemente no parece que vaya a haber cambios a largo plazo. En todo caso, ya de aquí a lo que quede de presidencia y bueno, lo que ocurra en las elecciones de noviembre.